príncipe, un rey, un gobernador... Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro, bienvenidos a Ambar Meta y el tema de hoy va de líderes. Y es que un líder carismático siempre gusta, sea un próspero monarca o un efímero tirano. ¿Es necesario tener siempre esta figura suprema? Pues sí y no. Si habéis ideado un tipo de comunidad donde no haya este tipo de jefe, pues no pasa nada. ¡Viva el príncipe por antonomasia! Sea solo un individuo, un consejo de varios, un senado, un concepto quizá, pero lo natural es que surja uno. Quizá en el vídeo de la política pues ya lo hubieses imaginado. Este es un apartado relativamente sencillo de responder. Lo único que os pido es que tengáis en cuenta todo lo que hemos visto antes. Pensad en los anteriores vídeos, en esos aspectos, cuando vayáis a construir la imagen de este líder supremo. Pensad en la política, en las gentes, en la religión. Cuanto más fiel sea, mejor. Y para crear la base de la ejecutiva en este mundo, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Quién es el líder? ¿Cómo llegaron al poder? ¿Qué le ofrecen a la gente? ¿Cómo mantienen el poder? ¿Cuál es su mayor fuerza? ¿Cuál su mayor debilidad? ¿Qué objetivos tienen? ¿Algún objetivo secreto? ¿Quiénes son sus oponentes y quiénes son sus aliados? Y vamos allá. Primer punto. ¿Quién es el líder? Y no estamos pidiendo un líder cualquiera, sino el más alto dentro del escalafón de este mundo. Sea el rey, el gobernante, el primer ministro... Desde el inicio de los tiempos siempre ha habido una cabeza visible para el grupo. Desde el jefe de tribu, al pater familias o al cacique de la comunidad. Toda sociedad termina con alguien al mando, aunque sea repartido. Son la evolución de lo que se conoce como la sociedad de bandas paleolíticas, que eran pequeños grupos construidos alrededor de familias o cercanía, realmente sin rigor y sin estructura. Estas figuras líderes nacieron en el Neolítico, y solían ser eso, jefes de guerra, curanderos, grupos de ancianos o veteranos... Esto en la fantasía no cambia demasiado, y desde luego no nos falta. Solemos tener casas reales, con el padre normalmente a la cabeza, sea en Westeros, con los Stark o Targaryen, o en Dune, con los Atreides y los Harkonnen. Si nos vamos un poco más al futuro, tenemos también ejemplos bastante interesantes, como los Meths, de Altered Carbon, que no son líderes al uso, pero sí son los individuos más influyentes y poderosos. Aquí en el caso de Suomi, como ya hemos comentado, tienen varias tribus, varias comunidades. Por poner ejemplo de un líder tribal de estas, vamos a decir un tipo que se llama Gahel, el pescador. Para Nazak sí que me apetece nombrar a los tres dirigentes más importantes, los de los tres gremios. El líder de los navegantes, pues un tal Ahab Aguas Negras, el líder de los arquitectos, el capataz Geri, y el de los sacerdotes pues sería el profeta Miqueas, por ejemplo. Segundo punto. ¿Cómo llegaron al poder? Importante tener esto en cuenta. Es verdad que no hace falta explayarnos mucho, pero es algo que tiene ramificaciones posteriores. Podría ser una herencia, una rebelión, una votación popular... Sea cual sea, por simple que parezca, merece la pena pensar en las circunstancias alrededor de ese ascenso. Pensemos en algo como en la presidencia de Trump y todos los antecedentes a su elección. Toda la historia del Capitolio, las polémicas, los debates, la campaña... Fue condenado a juicio, le dispararon. Tenemos ejemplos históricos, como los de Julio César o Napoleón, que vinieron de familias nobles, sí, aunque no en el poder, y celebraron su ascenso a base de méritos militares, tejemanejes políticos, finalmente usurpando el poder del que eran sus naciones con golpes de estado. Con ejemplos de fantasía tenemos uno bastante bueno también, que es el de Robert Baratheon, porque lo aprendemos casi todo acerca de su rebelión contra el trono y su ascenso como rey con los datos que nos van dando los personajes del libro aquí y allá. Sabemos las fechas, los antecedentes, el porqué, los participantes, los resultados... No digo que necesitéis tantos antecedentes en vuestra historia como los hay en Juego de Tronos, pero hombre, más o menos unas líneas generales sí que convienen. ¿Cómo se produjeron aquí los ascensos? Pues bueno, en el caso de Nazak, más que nada porque fueron los primeros en sobresalir en esas aptitudes. Podemos decir que la familia de los Aguas Negras, de los navegantes, fueron pioneros en construir barcos, que amasaron una flota muy grande y por fin llegaron a un monopolio más o menos de la pesca. Tercer punto. ¿Qué ofrece este líder a su pueblo? Algo tendrá que ofrecer, ¿no? Si no, lo más seguro es que pronto sea relegado o que su mandato quede en la nada, al menos en teoría. Pero nos referimos un poco a qué hace a este líder distinto a los demás. ¿Está a favor de bajar impuestos? ¿Tiene un enfoque expansionista de su reino? Quizá use la magia para favorecer a su población. Tendríamos que pensar en una o más peculiaridades para distinguirlo. No tienen que ser muy profundas, pero sí lo suficientemente presentes como para que sea único frente a los cientos y cientos de reyes y reinas que ya tenemos en la fantasía. Pensad un poco en las típicas propuestas electorales, pero adaptadas a la fantasía. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Sé que suena un poco raro conjugar campaña electoral con reyes del medievo, pero bueno, puestos a imaginar. Cuarto punto. ¿Cómo mantiene el líder el poder? Por medio de magia, violencia, riqueza, subterfugio... Aquí llega la otra cara de la moneda, porque hace falta una oferta,
pero tampoco está de más asegurarse el mandato si las cosas no van bien. En un vídeo anterior ya mencionamos el ejemplo de los Targaryen en Canción de Hielo y Fuego. Ahí está bastante claro, los dragones. Dragones equivalen a poder, y más tarde, cuando ya no los tienen, es más bien la línea de sangre la que mantiene su legitimidad, aunque un poco mermada ya. ¿Y qué ejemplos de este poder podemos contar? Pues uno muy claro es el de contar con el apoyo de un ejército, ¿no? Como tendrían los Césares o los señores del medievo. Tenemos un caso muy curioso en Mansa Musa, emperador de Mali del siglo XIV, del que se dice es la persona más rica de todos los tiempos. De hecho, en su peregrinación hacia la Meca, Musa fue regalando oro a los pobres con los que se cruzaba, y haciendo donaciones en todas las ciudades por las que pasaba, repartiendo tanto oro que llegó a devastar la economía de la región, devaluando su precio durante toda una década y causando una hiperinflación. Tenía dinero el tío, la verdad. Y por poner un ejemplo más, tirando para la fantasía, vamos a incluir al mismísimo emperador de la humanidad de Warhammer, un ser inmortal, adorado casi como un dios y salvador gracias a sus poderes psíquicos. En Nazak los gobernantes mantienen el poder porque son los que tienen el monopolio de las actividades, básicamente. Si no estás con los navegantes, pues no tienes permiso para pescar. Si no estás con los arquitectos, pues no tienes permiso para usar la kazanita. Así todo. Quinto punto. ¿Cuál es su mayor fuerza? Y no es lo mismo que mantener el poder, aunque pueden estar unidas. Es más bien cuál es su mayor virtud, lo que les proporciona éxitos, la calidad en su personalidad. Puede ser un aspecto de su política, como que por ejemplo durante su reinado haya estabilidad, o que sea carismático y amado por todo el pueblo. Englobamos un poco todo, como rasgos personales, como éxitos de su mandato, todo lo que pueda sumar a favor. Y para poner ejemplos, pues uno nacional mismo. Alfonso X, el sabio, fue muy reconocido por patrocinar y participar en obras literarias, científicas, históricas, jurídicas, aportando escritos en latín, hebreo y árabe, e iniciando en gran parte la literatura castellana. Su reinado en general fue bastante próspero, pero hombre, por algo se le conoce como el sabio. Sexto punto. ¿Cuál es su mayor debilidad? Contraparte de la fuerza, y usamos exactamente la estrategia anterior. Y repitiendo ejemplos de nuevo con los Targaryen, vamos a decir que su tendencia a la locura, si nos fiamos al menos de los historiadores. Y tomando de nuevo también el ejemplo de Alfonso X, vamos a nombrar una debilidad, y es que toda su vida aspiró al trono del Sacro Imperio Romano, y para tener posibilidades debía pagar grandes sumas de dinero y hacer envío de soldados. Y la verdad es que nunca llegó a ser elegido, y eso después de aportar una gigantesca cantidad de riquezas y dejar seca a Castilla un par de veces. En este caso, su ambición, o su orgullo digamos, fue la causante de grandes pérdidas. Para poner un ejemplo de este mundo que estamos creando, voy a decir que Geri, el capataz de los arquitectos, es bastante paranoico. Geri piensa constantemente que va a ser traicionado, que alguien le va a robar los secretos de su arquitectura y después lo va a asesinar cuando ya deje de ser útil. Podemos decir que esta paranoia lo ha convertido en un hombre antisocial, huraño, que ya no confía en nadie. Séptimo punto. ¿Qué objetivo tienen? ¿Alguno secreto? Aquí volvemos un poco a esa idea de la campaña electoral. La oferta es lo que ellos prometían y el objetivo es lo que buscan una vez ya están en el mandato. Aquí los ejemplos podrían ser iguales que los de la oferta, o todo lo contrario. Un nuevo rey puede ser carismático y prometer tiempos de paz para sus súbditos, pero luego buscar hacerse rico a costa de subir los impuestos una vez llega al poder. Algo insólito. También puede contar con objetivos secretos más allá de los que cuenta en su reinado. En Code Geass, sin meterme mucho en spoilers, el emperador de Britania usa la guerra contra otras naciones como una tapadera para un plan secreto. En este caso, su oferta y su objetivo son totalmente distintos. Octavo punto. ¿Quiénes son sus oponentes? Y hablamos tanto de oponentes extranjeros como de la misma nación. Tanto abiertos como en la sombra, e incluso los inventados por el mandatario de turno para crear conflicto. ¿Y cómo suelen verse? Pues una nación enemiga, un rival político, un grupo en subterfugio que busca derrocarlo o asesinarlo. Aquí hablaríamos también de oponentes que ese líder quizá no conozca todavía, como amigos que planean traicionarlo o enemigos en la sombra. ¿Qué oponentes tienen nuestros líderes? Pues ninguno en particular, aunque sí que podemos hablar de aspirantes, por así decirlo. Antes he hablado de la paranoia de este arquitecto, Geri, de cómo piensa que van a traicionarlo, a suplantarlo, a robar sus secretos. Pues yo voy a decir que esta paranoia no es del todo infundada, y que sí cuenta con algún estudiante que planea suplantarlo. Y último punto, ¿quiénes son sus aliados? Y para este punto, pues igual que los oponentes, la misma estrategia usamos. Los aliados son un poco más fáciles de decir, porque claro, en la sombra no suelen estar, y si fuesen falsos aliados los meteríamos en el apartado anterior. No creo que haga falta poner muchos ejemplos aquí, pero bueno, al menos apuntar que deberíamos incluir tanto aliados en lo político como en lo personal. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, y nos vemos en el siguiente. Chao.